Hola, hola, hola. Shalom. En este día tan especial que el Todopoderoso comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Allí se nos dice lo siguiente: recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso tu Elohim. No hagas ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso de Israel el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Amén. En esta ocasión vamos a hacer un breve resumen con comentarios de esta porción comprendida entre Éxodo 33:12 y Éxodo 34:26. Tendremos referencias al libro de Números, al libro de Ezequiel y a otras referencias. Usaremos unos textos antes y después de este rango con el fin de entrar en contexto acerca de ese tema en particular. Muy bien, alabado el Todopoderoso de Israel. Baruch hu Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. Bien, esta porción ha sido escogida especialmente para memorar en este sábado, en este séptimo día, perdón, en este sábado que queda en el medio de la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a dar comienzo entonces a este breve resumen con este verso del capítulo 32, verso 12, que nos dice lo siguiente: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Estamos viendo aquí a Moisés en argumento, en intercesión a favor del pueblo, y en esta oportunidad argumenta a favor del honor del nombre del Todopoderoso. El nombre del Todopoderoso, de su persona, de su poder, de su palabra, de sus promesas.
Los gentiles entonces pensarían mal del Todopoderoso si matara a su pueblo en el desierto. El testimonio ante las naciones es muy importante y por eso no se debe hacer algo que los haga pensar mal del Todopoderoso de Israel. En el verso 13 vemos lo siguiente. Estamos en los argumentos que está utilizando Moisés en esta intercesión a favor del pueblo delante del Todopoderoso. Vamos al verso 13 y nos dice lo siguiente. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. El tercer argumento en esta intercesión es el mérito de los padres y el juramento que el Todopoderoso les hizo al decir que iba a multiplicar su descendencia y luego darles la tierra. Si ahora ha cumplido la primera parte de la promesa, ¿cómo va a exterminarlos ahora y no cumplir la segunda parte de introducirlos en la tierra? Vamos al verso 14 y nos dice: y el Todopoderoso desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Será que el Todopoderoso puede cambiar sus planes? No puede cambiar sus planes generales, pero sí puede cambiar su manera de cumplir esos planes generales, hacer unos ajustes en la marcha. ¿Será que el Todopoderoso tenía menos compasión que Moisés? No, la compasión que había en el corazón de Moisés vino del Todopoderoso. No es que Moisés haya ido en contra de la voluntad del Todopoderoso. La lucha que hubo entre Moisés y el Todopoderoso expresó la lucha que había dentro del Todopoderoso. Vamos al verso 14, allí nos dice: y el Todopoderoso desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Esta fue una lucha entre la justicia del Todopoderoso revelada en la sentencia de muerte de la adúltera que podemos encontrar en el libro de Deuteronomio 22, 23 al 24. La misericordia del Todopoderoso y su justicia. Esta lucha se revela en esta intercesión de Moisés y la decisión final del perdonar al pueblo. En Oseas 3:1 dice lo siguiente: y el Todopoderoso me dijo: ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Todopoderoso ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otras deidades y se deleitan con tortas de pasas. El perdón del Todopoderoso muestra que un esposo puede perdonar a su cónyuge aunque haya cometido adulterio. No está obligado a divorciarse. Éxodo 32:15 nos dice lo siguiente: entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Moisés subió al monte para estar en la montaña durante 40 días. Esto significa que bajó el día 17 del 4º mes. Verso 16. Y las tablas eran obra del Todopoderoso, y la escritura era escritura del Todopoderoso, grabada sobre las tablas. ¿Con qué letras, en qué idioma estarían escritas estas tablas? Verso 17. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Josué había puesto su tienda a los pies del monte y no estaba con el pueblo. Era un ayudante fiel, siempre listo para atender las necesidades de su jefe. Por esta fidelidad pudo luego ser su sucesor. El que sirve de manera práctica a los líderes que el Todopoderoso ha levantado serán grandemente recompensados.
Éxodo 32, verso 19 nos dice lo siguiente. Sucedió que tan pronto como se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. Según los estudiosos, las tablas fueron quebradas el día 17 del cuarto mes. En ese mismo día ocurrieron luego cosas tristes en la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Vamos a ver lo siguiente. Las 3 semanas desde el 17 del cuarto mes hasta el día 9 del quinto mes Av han sido fijadas como un periodo de duelo. Los dos templos fueron destruidos el día 9 de Av, en hebreo Tishna B'Av. En cuanto al verso 19, sucedió que tan pronto como se acercó al campamento vio el becerro de oro y las danzas y se encendió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. En ese día, en esta semana, se hace también recordación de aquel día en que el rey malvado Antíoco Epífanes profanó el templo, estableciendo en él un ídolo. También durante el sitio de Jerusalén por los romanos, el sacrificio diario, el Corbán Tamid, fue interrumpido en ese día. En el mismo día una brecha fue hallada en las murallas de Jerusalén, 3 semanas antes de la destrucción del templo en el año 70 de la era común. Ese día es un día de ayuno comunitario para el pueblo judío. Verso 20. Tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Según unos investigadores, cuando el oro es desmenuzado hasta ser polvo y es echado en agua, el color del agua se convierte en rojo, como la sangre. De esta manera parecía que Moisés estaba dando sangre al pueblo para beber. Vamos al verso 25. Viendo Moshe al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. La idolatría rompe las barreras de protección dentro de la psicología humana. Causa que el hombre no puede mantener sus instintos bestiales bajo control. Por eso la idolatría lleva a la fornicación. Éxodo 32, verso 20 nos dice: y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Vamos a ver esta conversación entre Moisés y Aarón. En los versos 21 al 24, Moisés pregunta la razón del apoyo de Aarón al pueblo para cometer ese gran pecado de idolatría. ¿Por qué no se mantuvo Aarón fiel al Todopoderoso? Porque obedeció primero al pueblo. Quiso agradar al pueblo y no al Todopoderoso. Pero justificó su acción haciendo una fiesta en honor, supuestamente, al Todopoderoso, y evitando así toda responsabilidad. Lo eché al fuego y salió este becerro, fue lo que respondió. Lo vemos allí. No se enoje, mi Adoní, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos deidades. Permítame un momento, por favor, vamos a encuadrar nuevamente el recuadro. Muy bien.
Continuamos entonces en esta respuesta de Aarón. Dice, no se enoje mi Adoní, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos deidades que vayan delante de nosotros, porque a este, Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Verso 26. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Todopoderoso venga a mí, y se juntaron a él todos los hijos de Leví. La tribu de Leví tomó la decisión de no compartir el acto de idolatría, y cuando todo el pueblo fue invitado a mostrar si estaba a favor del Todopoderoso, los levitas mostraron su fidelidad. Por esta causa fueron elegidos como los nuevos sacerdotes en lugar de los primogénitos. 26. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Todopoderoso venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Moisés dio la opción al pueblo de elegir si estaban con el Todopoderoso o no. Los levitas respondieron al llamado y les fue ordenado como muestra de su fidelidad matar con espada a parientes cercanos que rechazaban al Todopoderoso. ¿Por qué a los levitas? Eran llamados a ser los sacerdotes delante del Todopoderoso. Esta prueba de matar a quienes eran infieles al Todopoderoso la entenderemos mejor cuando estudiemos Números capítulo 5. Y en aquel día murieron como 3,000 personas. Pero tenemos este dato interesante en el libro de Hechos 2:41. Nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De manera que en ese día en el Sinaí, cuando el Todopoderoso se comprometió con su esposa Israel, fue llamado por el Todopoderoso más adelante el día de Shavuot. La palabra Kaal, asamblea, aparece en la Escritura. Pero después de la resurrección del Mesías, exactamente el día de Shavuot, cuando los discípulos y los que estaban con ellos recibieron el Espíritu de Santidad, ¿recuerdan ustedes cuántas personas se añadieron al pueblo en ese día creyendo? Nos dice Hechos 2:41. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos al verso 29 y nos dice, Moshe dijo, consagraos hoy al Todopoderoso, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él os dé una bendición. Esta consagración implicaba el sacerdocio. Leví había usado su espada para matar a todos los hombres de Shehem, como lo hemos visto en Génesis 34. Su ira fue maldecida por Jacob, como lo vimos en Génesis 49, 5 al 7. La ira maldecida por Jacob, la ira de Leví. En esta ocasión, su celo pudo ser canalizado para un fin sagrado, en perfecta obediencia al Todopoderoso. Por esa razón, recibió una bendición. Moshe subió otra vez para ponerse entre el Todopoderoso y el pueblo como medio expiatorio. Verso 32. Y ahora, si perdonas su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés se entregó por su pueblo, se sacrificó a sí mismo por amor del pueblo, de la misma manera como nuestro Mesías. Según los estudiosos, el libro del que habla aquí en el verso 32, Moisés se refiere al libro de la vida.
Éxodo 32:30 nos dice: y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Todopoderoso, quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. (34) El Todopoderoso no quiere morar dentro del pueblo con su Shekinah, su presencia, sino que quiere enviar un ángel en su lugar. Vamos a ver el verso 34. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. La palabra que ha sido traducida como visite y castigaré en hebreo es pakad, que también significa tomar en cuenta. Por la intercesión de Moisés, el pueblo no fue castigado del todo en este momento por lo que había hecho, sino que lo será más adelante. Pasamos a Éxodo 33:1 y nos dice: entonces el Todopoderoso dijo a Moshe: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Cuando uno viaja a Israel, dice sube, siempre sube. Nos dice allí el verso 1, sube de aquí tú y el pueblo a la tierra. Pero todavía el Todopoderoso no dice que Israel es su pueblo. Tampoco dice que Él va a ir con ellos. Verso 2. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al Canaanita, al Emorita, al Hitita, al Pericita, al Jivita y al Jebuslita. Aquí solo se mencionan 6 de las 7 naciones. Según investigaciones, el Gilgashita había salido del país por su propia cuenta antes de la llegada de los israelitas. Verso 33, verso 3 del capítulo 33 nos dice: a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Esto significa que el proyecto del Mishkan quedaba suspendido. El carácter de una cerviz dura puede servir para bien o para mal. En cuanto a no inclinarse y aceptar la voluntad del Todopoderoso, es malo. Pero en cuanto a resistir las presiones de los pueblos, esta dura cerviz es bueno. El pueblo judío ha podido decir no a la idolatría y a la asimilación de las naciones precisamente por esa dura cerviz. En ese caso, ha servido para bien. Verso 12. Y Moshe dijo al Todopoderoso: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. La base de la oración de Moisés es la palabra que el Todopoderoso ha dicho. Para que una oración tenga éxito, tendrá que estar basada en la Escritura. Continúa Moisés en esta intersección y el verso 13 nos dice: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Este deseo de conocer al Todopoderoso es el deseo más sublime que un ser humano pueda tener. Moisés pidió 3 cosas para sí mismo. 1.
conocer el camino del Todopoderoso. El camino del Todopoderoso es su proceder, su manera de actuar. 2. Conocer al Todopoderoso. Es más profundo. Uno que conoce a otra persona no solamente conoce lo que hace o lo que dice, sino también el motivo detrás de lo que hace y dice. 3. La gloria del Todopoderoso. Ver la gloria del Todopoderoso. Esto es el peso de la manifestación del Todopoderoso. Verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Moshe también pidió que el pueblo fuera reconocido como el pueblo del Todopoderoso. 18. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. La palabra hebrea para gloria es kavod. Significa peso, carga, honor, importancia, nobleza, majestad, gloria. En el verso 19 vemos lo siguiente. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Todopoderoso delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, tendré compasión de quien tendré compasión. Hemos visto en otros textos que en un solo pasaje pueden estar hablando dos personas. Y vemos aquí este caso. Igualmente hemos visto ese caso que hasta 2, 3 o más personas pueden estar hablando en el mismo texto, como lo podemos encontrar en el libro de Revelación. Eso hay que entenderlo bien porque entonces puede haber confusión. Aquí dice, proclamaré el nombre del Todopoderoso. Aquí hay otra persona hablando y otra persona que dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, tendré compasión del quien tendré compasión. Y yo haré pasar toda mi bondad. ¿Qué es ese término? ¿Qué significa ese término? Mi bondad. Moisés pidió ver la gloria del Todopoderoso, pero él responde hablando de su bondad. De manera que podemos entender que la gloria del Todopoderoso es su bondad. Revise el verso 22 más adelante en su texto de estudio. Ver su gloria es la esencia de su bondad. En el versículo 20 parece ser que toda esa bondad está expresada en el rostro del Todopoderoso. Moisés no podía ver el rostro del Todopoderoso, lo cual corresponde a toda su bondad y a toda su gloria. Solo podía ver la espalda de toda esa bondad. El rostro del Todopoderoso transmite luz, misericordia y paz. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Pero Mateo 18:10 nos dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. Vamos a detenernos un momento en este texto. El Mesías está hablando aquí. Está hablando de unos pequeñitos que tienen ángeles en los cielos. No dice en el cielo, dice en los cielos. Y estos ángeles están siempre. No es a veces, no es una vez, no es allí, no es cuando. Siempre. El rostro de quién?
del Padre del Mesías, que está en los cielos. Los ángeles del Todopoderoso están viendo el rostro del Todopoderoso continuamente. Y Mateo 5:8, dichosos los de limpio corazón, pues ellos verán a Elohá. ¿Quiénes verán el rostro del Todopoderoso? Los de limpio corazón. ¿Quién es limpio de corazón? Después de la resurrección, los escogidos fieles podrán ver el rostro del Todopoderoso. Lo vemos en Revelación 22:4. Allí nos dice, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Continuamos en nuestra porción especial para este Shabbat que está en medio de la fiesta de los panes sin levadura. Verso 22 nos dice, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Analicemos este pasaje maravilloso. El Todopoderoso promete a Moisés que su presencia irá con él. Su presencia. ¿De quién está hablando? Porque la nube de gloria y de fuego ya estaban con ellos. Moisés quiere ver la presencia del Todopoderoso que los acompañara en la jornada. Moisés quiere ver físicamente al Todopoderoso. Pero él le responde esto: te cubriré con mi mano. Después apartaré mi mano. Verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Hay otras escrituras donde el Todopoderoso se manifiesta con una forma exterior parecido a la figura humana. El Mesías habla de la apariencia del Padre. Eso lo vemos en Juan 5:37. Atención. Juan 5:37. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su presencia. Juan 5:37, el Padre que me envió. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién dice que el Padre lo envió? El Mesías. ¿Quién ha dado testimonio del Mesías? Ese Padre que lo envió. Nadie ha oído jamás la voz de ese Padre que envió al Mesías. Nadie ha visto la presencia de ese Padre que envió al Mesías. Ahora bien, si el hombre fue creado a la imagen del Todopoderoso, es lógico pensar que Él se manifieste ante nosotros con una especie de figura humana para que nosotros, dentro de nuestra humanidad terrenal, física, material, podamos tengamos comprensión acerca de Él, del Todopoderoso. El Todopoderoso es espíritu, totalmente. No está limitado a un cuerpo. Él es ilimitado. Él es fuera de todo espacio y tiempo. Pasamos al capítulo 34, Éxodo. Verso 2 nos dice: prepárate pues de mañana y sube temprano al monte Sinai, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Esto es lo que el Todopoderoso espera de cada uno de nosotros, que nos preparemos desde la mañana y subamos al monte a orar y tomemos ese lugar preparado allí sobre la roca junto al Padre. Cuando nos presentamos al Todopoderoso de mañana, Él se acerca y está con nosotros y escucha nuestras alabanzas, nuestras oraciones. Vamos al verso 5 y nos dice: y el Todopoderoso descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Todopoderoso.
Hay dos personas también mencionadas en este texto. ¿Quién invocaba el nombre del Todopoderoso? Versos 6 al 7. Entonces pasó el Todopoderoso por delante de él y proclamó: el Todopoderoso, Eloa compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la rebeldía y el error, que absuelve, pero no absuelve completamente, el que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. El Todopoderoso pasó por delante de él, ya le había anunciado a Moisés de qué manera él podía manifestarse allí, y proclamó. Aquí vemos entonces una proclamación. El Todopoderoso, Eloá compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Verso 8 nos dice: Moshe se apresuró a inclinarse a tierra y se postró. Esta es la respuesta adecuada del hombre ante la gloria y la bondad del Todopoderoso. Verso 9. Y dijo: si ahora, Todopoderoso, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Todopoderoso en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Moisés se basa ahora en la revelación de los 13 atributos de misericordia para pedir perdón a favor del pueblo. Éxodo 34, verso 10 nos dice: y contestó: he aquí, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el mundo en medio del cual habitas, todo el pueblo en medio del cual habitas, beberá la obra del Todopoderoso, porque es cosa temible la que haré contigo. De manera que en este momento el pacto es renovado. Pero Moisés es el intermediario y el receptor del pacto. El pueblo es el beneficiario. Confírmelo en el verso 27. De la misma manera, el pacto renovado fue hecho con el Mesías como intermediador del pacto, por medio de él con todos los que están en él. El pacto con Moisés luego fue renovado con la siguiente generación. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Este mandamiento no fue guardado por Josué. Josué fue engañado. Éxodo 34, 23 nos dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Todopoderoso, Elohá de Israel. Aquí el Todopoderoso se autodenomina nuevamente Elohá de Israel. Esto es una muestra de que ha renovado el pacto matrimonial con su pueblo. Verso 27. Entonces el Todopoderoso dijo a Moshe: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. El pacto fue hecho con Moisés y con Israel. De la misma manera tenemos al Mesías como mediador del pacto renovado con Israel. Lo vemos aquí en Hebreos 8:6. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. Y Hebreos 9:15 nos dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 29. Aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moshe no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Eloah. Según algunos estudios, Moisés volvió a los hijos de Israel el día 10 del 7º mes Tishri. Ese día fue establecido como el gran día del perdón, Yom Kippur. El Todopoderoso prometió hacer cosas tremendas con Moisés. Esta fue la primera. Su rostro brillaba por haber hablado con Elohá. De la misma manera, la piel del Mesías fue transformada en el monte. Recuerde el pasaje de la transfiguración. Y concluimos este breve resumen con comentarios de esta porción con la mención de los llamados 13 atributos de misericordia. 1. Elohim, el Todopoderoso, misericordioso antes del pecado. El Shaddai, el Todopoderoso, misericordioso después del pecado. Y la Teshuvah, arrepentimiento. 3. Jael, el fuerte. 4. Rahum, de Rahem, compasivo. 5. Vehanun, y benevolente. 6. Erech Apaim, tolerante. Espera que el malvado se arrepienta y no lo castiga inmediatamente. 7. Verab Gesed, abundante en bondad. Da al hombre más allá de lo merecido. 7. Verab Gesed, abundante en bondad. Da al hombre más allá de lo merecido. 8. Vehemet, y verdad. Fidelidad o confiabilidad. Él es fiel en su comportamiento a todos. 9. Notzer Gesed la alafim, preserva la bondad para 2000 generaciones sobre los descendientes de un sadik, un justo. 10. No se avon, soporta la rebeldía. 11. Vafeshá, y transgresiones intencionales. 12. Vejata'a, y errores, pecados no intencionales. 13. Venaque lo yenaque, absuelve y no absuelve. Cobra al pecador poco a poco. Absuelve al que se arrepiente, pero no absuelve al que no se arrepiente. Bien, con este resumen de los atributos del Todopoderoso, concluimos este breve resumen con comentarios de esta porción especial seleccionada para este Shabbat que se encuentra en la mitad de la fiesta de los panes sin levadura. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos mantenido con vida hasta este momento. Grande su misericordia y renovadas cada día. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Continuémonos gozándonos de este recordatorio, de este memorial de la liberación del pueblo
de Egipto y del pecado. Alabado el Todopoderoso de Israel por los méritos del Mesías. Amén. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dice a tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda que ya tu Elohim te libró con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto ya tu Elohim te manda, ya tu Elohim te manda a observar el día del Shabbat.